Vamos a hablar de Asturias con Cecilia Pérez. Pues les queremos presentar ahora el que es el primer sindicato de abogados de España y que se ha gestado aquí en Asturias, concretamente en Gijón. Sus siglas, CEAT, significan Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Gratuita, y queremos conocer más a fondo por qué se ha constituido y qué persigue. Y para ello vamos a saludar a su presidente, a Germán Ramón Inclán Méndez. Germán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Germán, ¿qué busca este sindicato? El primero, ¿no?, ¿verdad?, de abogados de aquí de España. Sí, efectivamente es el primer sindicato, primera organización profesional de abogados de España que tiene la filosofía de ser un auténtico sindicato de abogados en el sentido de pretender defender única y exclusivamente los intereses de la abogacía española, no como los órganos habituales de representación que tradicionalmente ha tenido la profesión, como los colegios de abogados y, en último extremo, el Consejo General, que desafortunadamente vemos que están empleando el tiempo, la actividad, el dinero y los esfuerzos en cualquier otra cosa que no es efectivamente la defensa de nuestra profesión. Entonces nosotros nos alzamos, alzamos nuestra voz contra eso por primera vez en nuestro país y pretendemos aunar todas las voces de los abogados individuales y de las asociaciones que paulatinamente se vayan constituyendo al efecto en todos los colegios de abogados de España, en la medida de entender que es la única alternativa que tenemos ante la dinámica que actualmente sigue el problema entre la administración pública por un lado y la connivencia vergonzosa y vergonzante de los representantes corporativos de nuestra profesión. Vamos, Germán, que se os nota que estáis quemaos. Sí, estamos enfadados porque consideramos que no se está prestando la importancia debida al trabajo que desarrollamos los abogados cuando tenemos que defender a un justiciable. Nosotros, los abogados que asumimos el turno de oficio, tenemos perfectamente claro que defender a un cliente beneficiario de la justicia gratuita es tan importante, y repito y recalco muy claramente, tan importante como defender a un cliente de cuello blanco. Eso parece que el Estado no lo ve o no lo quiere ver. Parece que los representantes corporativos de nuestra profesión no lo ven o no lo quieren ver. Ya. El artículo 119 de la Constitución habla de que se proveerá de justicia gratuita a todos aquellos que carezcan de medios económicos para sufragarla por su cuenta, pero lo que no dice en ningún caso la Constitución es que esa carga haya de ser sobre las espaldas de los abogados. Esa carga es una carga del Estado, el Estado aparato central o el Estado comunidades autónomas en aquellas en las que se ha transferido la competencia en materia de justicia, con lo cual entendemos que esa responsabilidad ha de sobrellevarla siempre el Estado y nunca el profesional. Claro. Cuando pedís precisamente un mayor control de esa asistencia jurídica gratuita, ¿os referís a esto y a qué más cosas, Germán? Bueno, nuestro objetivo último es la refundación integral del turno de oficio. Ello implica un reconocimiento ante todo de la función pública que ejerce el abogado que presta el servicio. Esto debe de verse reflejado en unas retribuciones que se equiparen a los actuales criterios orientadores de honorarios con los que se puedan establecer en el futuro, es decir, que se equiparen a los criterios de mercado. No es de recibo que mientras un abogado, cuando estamos asistiendo a un cliente particular, le cobremos por esa prestación de servicio una cantidad X en razón a esos criterios orientadores, y que ese mismo asunto, cuando nos viene encomendado por la Administración en turno de oficio, se nos retribuya por término medio con el 20% o 25% de lo que estamos cobrando al cliente particular. Cuando ello además no implica una merma en la responsabilidad que asume el abogado al asumir el caso. Es decir, claro, yo como abogado voy a tener la misma responsabilidad disciplinaria, patrimonial, civil, de toda índole, en un caso de oficio que en un caso particular. Por lo tanto, entiendo que no es de recibo esa discriminación en cuanto a las remuneraciones. Por otro lado, otro punto vital y fundamental que entendemos en nuestro programa máximo de la Confederación, que desde aquí animo a todos aquellos compañeros que lo deseen y público en general que pueda acceder a nuestro blog en internet, que es http://confederacionabogadosturnodeoficio.blogspot.com. Ahí podrán ver, entre otras muchas cosas, nuestro programa máximo. Otra de las principales reivindicaciones que planteamos a la Administración es la tarjeta sanitaria. Se da la circunstancia de que ahora los abogados somos uno de los escasos colectivos en toda España
que no disponemos de tarjeta sanitaria. Según el Defensor del Pueblo, se ha calculado que aproximadamente estamos hablando de un 0,6% de la población española. Madre mía, ¿y eso por qué? Por una injusticia histórica. Es una injusticia histórica que los abogados, junto con otros colectivos, ya digo, muy exiguos en número, hemos estado excluidos tradicionalmente de la cobertura sanitaria pública, pero con el agravante que no concurre en ningún otro colectivo que no sean los abogados, que nosotros estamos prestando un servicio público cuando hacemos honor a que se lleve a efecto la justicia gratuita, cuando defendemos al más desfavorecido económicamente. Ajá. Por lo tanto, no es de recibo que si de hecho las fuentes de financiación de la Seguridad Social son las cotizaciones de trabajadores y los empresarios para efectos de incapacidades, de jubilaciones, de pensiones, pero cuando los impuestos son los que sufragan la sanidad, es decir, sí, la sanidad viene sufragada por vía de impuestos y los abogados, sean abogados exclusivamente particulares, sean abogados particulares que compatibilizan o compatibilizamos los servicios de particulares con el turno de oficio, los abogados obviamente pagamos impuestos. Claro. Bien, si un abogado como el que les habla está pagando religiosamente sus impuestos, entre otras muchas cosas, y como nos dicen los políticos, para que se hagan hospitales, para que haya sanidad pública, hombre, deja de tener sentido alguno que ese abogado que paga los impuestos, entre otros para ese objetivo, esté excluido él personalmente de la sanidad pública, cuando además está prestando ese servicio público que es la justicia gratuita. Nosotros consideramos que es una discriminación intolerable y es, de hecho, como les manifiesto, es una de las reivindicaciones completamente irrenunciables que tenemos en los 17 puntos de nuestro programa máximo. Germán, que no es de recibo que un abogado esté asistiendo a un cliente, incluso en ocasiones en situación irregular en España, un extranjero en situación irregular en España, y tenga sanidad pública y no la tenga el letrado que le está asistiendo de oficio. Es que es inaudito. Germán, esto lo desconoce muchísima gente, lo que os está pasando dentro del turno de oficio, ¿verdad? Esa es la gran ventaja que tiene tanto la Administración como los poderes representativos de nuestra profesión. Es decir, al gran público que esté escuchando ahora esta emisora de radio, que tan atentamente nos está dispensando su voz, le es completamente impensable o inaudito escuchar lo que está escuchando en estos momentos. De hecho, tenemos muy mala, entre comillas, fama los abogados de que presuntamente, pues bueno, mucha gente trabaja por no tener ningún tipo de complicaciones económicas. Antes, al contrario. Y sin embargo, nosotros, por el conocimiento que tenemos de la profesión y de nuestros compañeros, vemos que muchos despachos llegan mal no a fin de mes, sino a mediados de mes. Claro. Y que es muy frecuente, y esto no es una exageración en absoluto, cualquier abogado que nos esté escuchando sabe perfectamente que estamos hablando de lo cierto, es muy frecuente que en la justicia gratuita, por ejemplo, tengamos mañana a las 10 de la mañana que asistir en un juicio rápido a un chico de 20 años que esta noche se ha emborrachado, le ha interceptado la Guardia Civil o la policía local en un control de alcoholemia, y mañana nosotros le tenemos que asistir de oficio, gratuitamente, sin cobrarle un solo euro a ese señor, a ese chico que se ha emborrachado a las 3 de la mañana y resulta que el delito lo ha cometido a bordo de un Audi A6. Ya. Entonces, bueno, pues a lo mejor el abogado ha tenido que ir andando porque no tiene ni para un ciclomotor. Y sin embargo está asistiendo gratis, como decíamos antes, no ya al pobre desfavorecido, sino que está asistiendo al de cuello blanco, ¿no? Al chico que se permite el lujo de pasearse con un Audi A6 con un índice de alcohol superior en sangre a lo permitido. Bien, nosotros los abogados, se empleaba el término antes, quemados, estamos hartos de estar trabajando para quien tiene más que nosotros, de estar pagando impuestos para que otros tengan la sanidad y nosotros nos quedemos al margen, de tener que pagar las bases de datos, de tener que pagar una serie de cursillos de obligada asistencia, de obligada superación para poder adscritos al turno de oficio, cursillos que no se exigen, por cierto, al abogado particular, con lo cual se cae sobre su base que el abogado de oficio esté mal preparado. Claro. Antes bien suele ser precisamente todo lo contrario, y claro, es un dolor que cuando leemos declaraciones como la del presidente del Consejo General de la Abogacía, que efectuó el pasado mes de marzo los medios de comunicación, pues diga este buen señor que el Consejo propone, entre otras muchas lindezas, la libre elección del abogado de oficio. Ya. Esto no supone más que otra cosa que la privatización encubierta del servicio. ¿En qué sentido, Germán? Pues en el sentido siguiente: al justiciable, al ciudadano,
se le engaña dándole un caramelo, decir, usted, como el médico, va a poder mañana, cuando acuda a solicitar la justicia gratuita, se le va a dar un listado y va a poder escoger el abogado. Sí. Evidentemente esto, a priori, solo a priori, parece muy, muy atractivo para el ciudadano, porque va a poder escoger, sobre todo en determinados núcleos de población, pues al abogado más mediático, al abogado más conocido, al abogado que sale todos los días en la televisión, al abogado que defiende a tal famoso. En principio eso es atractivo para el ciudadano y por tanto incluso va a pensar que va a estar mejor defendido que por un compañero que se llame Perico Pérez, es decir, un nombre cualquiera de cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre? Esto es una patraña, esto es como digo, un caramelo envenenado que se hace para quedar bien la administración, para ganarse votos el político, sea el ministro de Justicia, en el caso del Gobierno Central, sean los respectivos consejeros de Justicia en cada comunidad autónoma, y para ganarse puntos también el Consejo General de la Abogacía y sus decanos, los decanos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque nosotros que estamos dentro de la profesión y sabemos cómo funciona esto, sabemos perfectamente que un gran abogado, que un gran despacho de abogados, quiero decir, que un abogado con mucho renombre, que esté al frente de un despacho con 10, con 20, con 50 compañeros en Madrid, en Barcelona, sobre todo en las grandes ciudades, ese compañero jamás va a defender al chico que ayer, pues como decíamos antes, le pilló la Guardia Civil con una alcoholemia en el Audi A6. Delega, ¿verdad? Efectivamente. O al inmigrante que, porque el hambre es muy dura, pues tiene que entrar en un sitio robando para poder comer caliente ese día. En definitiva, esos asuntos, el abogado de renombre, el despacho de renombre, no los va a atender él directamente. Esos va a delegar en otros compañeros. Claro. Con lo cual, ese primer señuelo, es decir, tiene usted el derecho, la libertad de elegir a quien usted desee de todo el listado, es un engaño al ciudadano, con lo cual no se le está prestando mayor calidad de justicia al ciudadano. Esto es mentira. Y por otro lado, y eso evidentemente nos afecta a nosotros muy, muy íntimamente, esa efectiva libre elección del abogado de oficio por parte del justiciable, lo único que va a provocar además es la desaparición a medio y corto y medio plazo de los medianos y pequeños despachos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente todos esos asuntos que antes se turnaban, por eso se llama de un turno, que antes se hacía ronda entre todos los que estuvieran apuntados al respecto, pues eso se los va a llevar evidentemente los despachos más mediáticos, más famosos, de más renombre, con lo cual el mediano y pequeño abogado se va a quedar sin esa cuota de mercado. Por tanto, es un franco retroceso que sufriríamos nosotros en nuestros despachos. Y es por ello que hablamos de una privatización encubierta, que lo triste, lo más decepcionante, es que no proviene de los poderes públicos, sino que proviene de los propios poderes corporativos representativos de nuestra profesión. Es decir, yo no le puedo decir al señor Caamaño, como ministro de Justicia, es que usted está pretendiendo... No, es que el señor Caamaño se está dejando llevar, se está dejando querer. Al señor Caamaño llega el presidente del Consejo General de la Abogacía y es quien le propone, oye, queremos, en nuestra propuesta, Consejo General de la Abogacía, proponemos esto. Ay, amigo, ante eso, pues los ministros, los consejeros autonómicos, pues evidentemente se van a dejar querer como no puede ser de otra forma. Germán. Por tanto, es el motivo de la aparición del sindicato, de la Confederación de Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, con esa filosofía de sindicato, es decir, defender única y exclusivamente los intereses profesionales del abogado de oficio. Germán, para terminar, hemos visto el lado oscuro, ¿no?, de vuestro trabajo, pero también tiene su parte buena, ¿verdad? Y de hecho mucha. ¿Qué te quedarías del turno de oficio? ¿Qué destacarías? Como lado positivo, que duda cabe que es importante para un profesional del derecho, como puede ser para el de la medicina, el de la arquitectura o el de cualquier otra faceta intelectual o profesional en cualquier sociedad civilizada, ayudar al que menos tiene, al que más lo necesita, y comprobar que el trabajo de uno, que los años de estudio, que el esfuerzo, que la dedicación que hace, en este caso, pues nosotros somos abogados, tenemos que hablar de lo nuestro, que hace el abogado, en este caso, concretamente en la parcela de justicia gratuita, en el turno de oficio, al final
da sus frutos, arroja sus frutos y vemos cómo esos clientes, esos justiciables, se sienten beneficiados por nuestra actuación, sea en un asunto penal, sea en un asunto matrimonial, sea en un asunto civil, en cualquier naturaleza. Ese es quizá el lado más positivo. No pedimos nada al ciudadano, no le requerimos nada, no le exigimos nada. El problema que tenemos los abogados de oficio no es en ningún caso un problema con la ciudadanía, con el justiciable, es un problema con la administración y, si cabe, sobremanera incluso contra, como acabo de decir, la propia representación corporativa de la profesión, que se ha dejado llevar. Yo sería más duro. Personalmente yo diría que se ha vendido al poder, que se ha vendido a intereses espurios de nuestra profesión y no defiende realmente a los abogados. Vive de los abogados porque yo en mi cuota colegial pago una cuota al Consejo General de la Abogacía, igual que se la pago al decano de mi colegio, a mi colegio, pero sin embargo no defiende mis intereses. Pero ahora bien, el problema no es con el justiciable. Nosotros, insisto, queremos que la justicia gratuita mejore. De hecho, en nuestro programa máximo se arbitran una serie de medidas que coadyuvarían a una mejora efectiva de los niveles de calidad, de los estándares de calidad de la justicia gratuita, la asistencia letrada de los abogados que prestamos el servicio, pero en principio, no lo más positivo, lo único positivo que podemos encontrar en el día de hoy en nuestro trabajo, simple y llanamente, es el hecho de ver cómo esos justiciables, esos clientes, avanzan en la defensa de sus derechos o preservan sus derechos gracias a nuestro esfuerzo, a nuestro estudio y a nuestra dedicación, que muchas veces, insisto, es prácticamente hacer de una ONG jurídica. Muchas veces el abogado de oficio no es un profesional del derecho, porque un profesional del derecho, como tal profesional, vive y debe vivir de su trabajo. No, muchas veces nosotros en estos momentos estamos haciendo de ONG jurídica. Germán, se nos acaba el tiempo. Con ese, hay que repararlo. Exactamente, con ese mensaje nos quedamos. Que tengáis muchísima suerte, ¿verdad? Y que todas vuestras peticiones, reivindicaciones sean escuchadas y tenidas en cuenta, que eso es lo principal. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindaron de hacer públicas nuestras pretensiones, nuestras reivindicaciones en su emisora.